Ok, estudiantes de grado séptimo, buenas tardes. Vamos a continuar nuestra sesión. Hoy vamos a hablar de geometría y nos vamos a concentrar en los triángulos. ¿Listo? Aquí tenemos nosotros que empezar por entender y comprender qué es un triángulo. Un triángulo es una región del plano limitada por tres rectas que se cruzan 2 a 2, es decir, esta recta, mire, aquí se cruza con esta, formando un ángulo, y esta recta se cruza con estas dos, formando dos ángulos. ¿Listo? Entonces su nombre lo dice, tri de 3, 1, 2, 3 ángulos. Los ángulos, recordemos que se escriben con letras mayúsculas, o podemos utilizar las letras del alfabeto griego, alfa, beta y gamma. Y aquí hablamos del triángulo ABC. Se simboliza triángulo ABC. Pueden ponerse cualquier otro tipo de letra. Los lados se nombran con letras minúsculas, opuestos el nombre al ángulo. Si este es el ángulo A, el lado opuesto, es decir, el del frente será lado A. Si este es el ángulo B, el lado opuesto será el lado B. Y si este es el ángulo C, el lado opuesto será el lado C. Los ángulos se miden en minúscula y los lados, en mayúscula, y los lados se escriben en minúscula. ¿Listo? Tenemos que estos puntos se conocen como vértices porque son los vértices de los tres ángulos. Hay una propiedad muy importante que debe tenerse en cuenta y es la máxima de los triángulos, que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Es decir, este ángulo más este ángulo más este ángulo miden 180 grados. Siempre van a medir 180 grados. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C mide 180 grados. Eso es así. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a continuar y vamos a hablar acerca de cómo se clasifican. Clasificación de los triángulos. Tenemos dos maneras para clasificar los triángulos. Los podemos clasificar dependiendo los ángulos, las medidas de los ángulos, o los podemos clasificar dependiendo la medida de los lados. Entonces, los dos criterios para clasificar triángulos son: se miden los lados dependiendo la medida de los lados, o la medida de los ángulos. Vamos a empezar con la primera, con la medida de los lados. Dependiendo la medida de los lados, lo que midan, nosotros hablamos de tres. Hablamos del triángulo equilátero, hablamos del triángulo isósceles y hablamos del triángulo escaleno. Ahora, ¿qué es cada uno? Equilátero lo podemos descomponer por equi, que es del latín equalium, que significa igual. Látero viene
lado. Entonces significa que es igual lado. Significa que un triángulo es equilátero cuando los tres lados son iguales. Un triángulo es equilátero cuando los tres lados miden lo mismo. Es decir, que tienen la misma medida. Los tres lados miden exactamente lo mismo. Entonces es un triángulo equilátero. Miremos, la gráfica más representativa de un triángulo equilátero es un triángulo cuyos lados A, B y C, porque aquí está el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Los lados A es igual a B y es igual a C. Los lados A, B y C son iguales. El triángulo isósceles tiene dos de los tres lados iguales. El triángulo isósceles tiene dos de los tres lados iguales. Vamos a mirar un triángulo isósceles. Vea. Lado A, lado B, lado C. A es igual a B. Solo dos de los tres lados se simboliza así. Le pone un igual inclinadito para identificar de que este y este son dos lados iguales. Y el escaleno tiene los tres lados diferentes. No hay ni un solo lado igual con otro. Todos los lados son diferentes. A es diferente de B y diferente de C. Por ejemplo, este sería A, B y C. Tenemos los tres lados de medidas diferentes. Esa es la clasificación de acuerdo a los lados. Equilátero, los tres lados iguales. Isósceles, dos lados iguales y uno diferente. Y escaleno, los tres lados diferentes. Ahora vamos a ver cómo los clasificamos de acuerdo a las medidas de los ángulos. Entonces, de acuerdo a cómo se miden los ángulos, hablamos de triángulo rectángulo, triángulo acutángulo, y triángulo obtusángulo. El primero, triángulo rectángulo, hace relación, aquí acuérdese que un triángulo tiene tres lados, que los vamos a identificar con letras mayúsculas, a que tiene un ángulo recto. Es decir, que mide exactamente 90 grados. Este es un triángulo rectángulo. Aquí, entre el lado A y el lado C, este sería el lado B, este sería el ángulo A, ángulo B y ángulo C. Se forma entre estos dos lados, A y C, se forma un ángulo recto que mide exactamente 90 grados. Es decir, el ángulo C es de 90 grados. Y siempre se debe colocarle esta figurita aquí como un cuadrito que indica que ahí se forma un ángulo recto. ¿Listo? Eso es para el caso del ángulo del triángulo rectángulo. Vamos a hablar acerca del otro triángulo, que es el acutángulo. El triángulo acutángulo, sus tres ángulos son agudos. ¿Qué significa que son agudos? Que son menores de 90 grados. Cuando usted los mide con el rectángulo,
son menores de 90 grados, es decir, están entre 0 y 90 grados. Un ejemplo típico de un triángulo acutángulo es este. Con estos ángulos que son menores de 90 grados, no alcanzan a ser un ángulo recto. 60 grados, uno 45, otro 55, el otro 60. O sea, las combinaciones, pero de todas maneras que acuérdense el principio básico, los tres ángulos miden 180. Y en este caso, el triángulo acutángulo, todos los tres ángulos A, B y C son menores de 90 grados. ¿Listo? Y tenemos por último el triángulo obtusángulo. El triángulo obtusángulo tiene un ángulo obtuso. ¿Qué significa que es un triángulo obtuso? Un ángulo obtuso es aquel que está entre 90 y 180 grados. Es decir, es mayor que 90, pero menor que 180 grados. Entonces podría ser este. Necesariamente el ángulo A y el ángulo C, estos dos ángulos son agudos, son menores de 90, y el ángulo B es mayor de 90 pero menor que 180. Puede ser 120, 130, 110, 100, 115, 91, pero es un ángulo obtuso. Se pasa de 90 pero no llega a 180. Y los otros dos son necesariamente ángulos agudos. ¿Listo, muchachos? Vamos a ir. Ok. Vamos a hablar acerca de las propiedades de los triángulos. En todo triángulo se cumplen las siguientes propiedades. La primera dice, la suma de los triángulos interiores es 180 grados. Esa ya la habíamos visto cuando hablamos acerca de la definición de los triángulos. Entonces, todos los tres ángulos miden 180 grados. Si por ejemplo me dicen, tengo este triángulo y este ángulo le mide 40 grados, este ángulo mide 80 grados, ¿cuánto medirá este otro ángulo? Bueno, entonces yo parto del principio de que el sumado 80 más 40 más el que no conozco, eso debe de ser 180. Por lo tanto, el que no conozco es 180 menos 80 y menos 40. Mami, su celular, entonces X, eso se me dará 180 menos 120, 60 grados. Es decir, X vale 60 grados porque la suma tiene que ser 180. Es importantísimo entender esa propiedad y manejarla. Siempre, siempre. De aquí en adelante, durante todo el resto del bachillerato y los que tengan la fortuna de continuar una carrera universitaria, van a tener que recordar mis palabras. Y esas son, siempre la suma de los tres ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Por favor, no se les vaya a olvidar. Grábenlo en la memoria definitiva. Bien, vamos para la segunda propiedad. La segunda propiedad dice, la medida de uno de los lados de un triángulo es menor que la suma de los otros dos lados. Ok, entonces siempre el lado mayor de un triángulo la medida del lado mayor de un triángulo va a ser siempre menor que la suma de los otros dos lados. Siempre. El lado mayor de un triángulo va a ser siempre menor que la suma de los otros dos lados del triángulo. ¿Listo? Es esa la propiedad. Sigamos. En todo triángulo
a mayor lado se opone un mayor ángulo. A mayor grado se opone un mayor ángulo. De la misma manera, a menor lado se opone un menor ángulo. Cuando hablamos nosotros de la descripción del triángulo, de cómo se definía, les decía que en un triángulo hablamos de los ángulos y el lado opuesto es el lado. Ángulo, el lado opuesto es el lado. Ángulo, el lado opuesto es el lado. Los ángulos se escriben en mayúscula, los lados en minúscula. ¿Qué significa esta propiedad? Que en el ángulo mayor, el del frente será el lado mayor, y el ángulo menor, el opuesto, será el lado menor. Miremoslo en otro tipo de dibujo que nos permita visualizar mejor esa situación. Entonces fíjense, este es el ángulo mayor. ¿Cuál es el lado mayor? Este. Y este es el ángulo más pequeñito. ¿Cuál es el opuesto? Este. Y es el lado más pequeño, el lado más corto. ¿Sí? Ahí se cumple esa propiedad. Y miremos la última propiedad que dice: en todo triángulo la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. Listo. Entonces, si yo tengo el siguiente triángulo, y tengo este ángulo, vamos a llamarlo alfa. Si yo hago una proyección de este lado acá, se genera este ángulo. Vamos a llamarlo beta. Entonces, la suma de alfa más beta va a ser 180 grados. Eso es importantísimo, importantísimo saberlo, determinar. Lo mismo, si yo hago la proyección acá, este ángulo vamos a llamarlo A, y se genera este ángulo, vamos a llamarlo B. A más B va a ser 180 grados. ¿Por qué? Porque esta extensión, esto se convierte en un ángulo llano, y el ángulo llano mide exactamente 180 grados. ¿Listo? Bueno. Con base en esa información que ustedes tienen en el libro y con lo que les estoy entregando en este video, ya podemos entrar a resolver los ejercicios que están en la página siguiente. Por lo tanto, cuando se suba este video a YouTube y lo pongamos en el grupo, se va a entregar junto con la guía. Ahí les vamos a informar cuáles son los ejercicios y de cuál página, de la página 181, que vamos a desarrollar para entregar el día 4 de mayo. Muchachos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y para aquellos que están mirando el video y se preguntan que qué pasó con mi look, les presento el nuevo look. Vean, sin pelo. Bueno, muchachos, una feliz tarde y por favor cuídense, que es en casa, no salgan, no salgan.